Bueno, ahí tienen sus destinos a la visita del presidente López Obrador. Empezó él en Guatemala, me llamó la atención. Una cosa, viajó, no sé si es la primera vez, en un avión de la Fuerza Aérea. Por primera vez fue acompañado, hasta donde sé, por el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, lo que ha dado pie a mucha especulación. ¿A qué fueron, no? Pues no sé. Obviamente algo están viendo, ¿no? Que tiene que ver con lo militar. Si la cuestión migratoria se militariza, pues van a tener fuerte tarea. Y parece ser también fueron a Cuba, pero si ustedes se dan cuenta, yo no los vi en ninguna foto, ¿eh? Vean la disciplina de nuestros militares en general. Obviamente el canciller Ebrard, quien hay que reconocer venía de una gira intensa, se salvó del COVID por haberse reunido con Anthony Blinken, secretario de Estado, a quien sí le dio el COVID ahí en Washington, y se manejó muy bien. Yo veo que empezó a tambor batiente Marcelo en Guatemala, le bajó un poco en El Salvador, recuperó bríos en Honduras. No olvidemos que su esposa es, su tercera esposa, es hondureña y de madre libanesa, es de la familia Bueso Asfura. Asfura, que en árabe quiere decir pajarito. Es importante que sepan todas las anécdotas. Bueno, en El Salvador ya no vi tanto a Marcelo, aunque sí se manejó en sus tweets como de costumbre, y en Cuba lo vi más tranquilo. En su primera parada en la vecina Guatemala, estoy viendo lo de Los Angeles Times. AMLO reclamó la colaboración de Washington para atajar la pobreza y el desempleo que llevan a decenas de miles de guatemaltecos hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos. López Obrador se enojó, lo dice Los Angeles Times, es un periódico muy serio, independiente de que sea prodemócrata, ya saben, yo no tengo ese maniqueísmo, por el rechazo estadounidense a sus pedidos de ayudas para expandir su programa de reforestación a la región. Y vea, dice, son cosas distintas, cito a Andrés, y no se debe de comparar, pero ya se aprobaron más de 30,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4,000 millones de dólares y hasta el día de hoy, nada, absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que México aporte más ayuda a Centroamérica que el mismo Estados Unidos? Que alguien me la platique. En Centroamérica es recibido en parte como un emisario estadounidense en lo relativo a la política migratoria. Vean, eso puede ser. Andrés Manuel está en ese papel de catalizador para amortiguar precisamente toda esta situación, que le está pegando más que nada a Biden. Yo diría cordialmente recibido, salió más que nada, ahí sí tengo que hacer una crítica amable, que van a entrar 25,000 migrantes a los que vengan a México de Guatemala y van a entrar al sistema IMSS. Ay, por favor, con ¿cómo se llama? Soso, no sé cómo se llama, que tiene un cadáver en el closet, por cierto. Es un cínico. Ni siquiera fue al entierro ni les pidió perdón a los familiares de este pobre maestro que, bueno, pues será accidental o no, no lo sabemos, pero pues ahí tiene ese cadáver en su conciencia y no sabemos qué pasó. Voy a investigar, voy a investigar eso en Chiapas. Yo tengo muy buenos amigos ahí para que me pongan al día. Pero si no sabe manejar el IMSS en México, imagínense, o sea, con los que tiene, y ahí tiene a la Tolini ahí de pirata, etcétera. Bueno, no vayan a abrir los dos son itamitas, no tienen nada que ver con la 4T. Hay cosas que yo no entiendo. Bueno, pero si no pueden manejar a los del IMSS de México, imagínense a los 25,000 de Guatemala. Bueno, que por cierto, hay que reconocer, yo conozco bien Guatemala, no tiene un buen sistema de salud. Van a decir, todavía el IMSS de México es mucho mejor que el de allá. Bueno, eso es a discusión. IMSS inicia afiliación de Guatemala. Pues bueno, ya luego me la platica. Ya lo dije, ¿no? Es una nota de Forbes. Bueno, ya pasémonos a El Salvador. Ahí bueno, ustedes saben que Bukele es un empresario joven de origen palestino. No le está cayendo muy bien al Departamento de Estado debido a su adopción del Bitcoin. Incluso el departamento llegó Vicky Nuland, que es la que realmente opera toda la agenda de Ucrania. Nada más con eso tienen para ubicarse. De una reciente gira que hizo por Latinoamérica, pues le fue a leer la cartilla a Bukele. Ella es házara, entonces pues tampoco se va a llevar bien con un palestino. Y precisamente, no solamente por lo del Bitcoin,
sino por su acercamiento con China, como que esto no les está gustando. Bueno, hay más de lo mismo, se pusieron de acuerdo, se centró, esta es una nota de Francia, ¿cómo se llama? Sí, 24 horas de allá, France 24, ¿no? Francia 24, etcétera. Fue cordial, México pesa mucho en Centroamérica, yo diría en toda Latinoamérica, pero mucho más en Centroamérica por las consideraciones que les dije, ¿no? Sobre todo geoeconómicas. En Honduras hubo mucha intimidad. Cada visita tuvo su característica. En Honduras hubo mucha intimidad del presidente con los mandatarios con la mandataria Xiomara. Y aquí esta nota es de La Jornada del 7 de mayo, donde Andrés Manuel AMLO pacta con Honduras de El Salvador duplicar los apoyos. Y vean, Xiomara, que quiere mucho a México, igual que su marido, ahí está Manuel Zelaya, parece que tuvieron, vean, está feliz Andrés Manuel con Manuel Zelaya. Manuel conoce muy bien México, viene una vez al año a toda la cuestión al seminario, para mi juicio, uno de los mejores de Latinoamérica que hace el Partido del Trabajo. Antes el PRI hacía excelentes seminarios, ya con este Alito está en la decadencia total. Tenían un seminario que estaba vinculado a la época de Gustavo Carvajal con la Copal. Yo fui asesor senior de la Copal en una época. Entonces, no, ahorita es la mediocridad total con este Alito, que por cierto tiene ahí, lo están investigando por lavado de dinero, pues nada menos que con Antonio Solá, el que dice que Andrés Manuel es un peligro para México. Antonio Solá, que es muy cercano al Partido Popular Español. Bueno, ahí tienen una gran relación. Y al final Xiomara dijo, es un honor estar con Obrador. Bueno, ya les comenté la cercanía que hay. Yo diría que hay intimidad entre Honduras. Es muy fuerte la relación, mucho más evidentemente que con Belice y con Guatemala. Y aquí Andrés Manuel y Ebrard no se metieron en Honduras, literalmente, porque ya saben, el presidente de Guatemala es muy cercano al anterior presidente estadounidense Trump. Y ahora, pues, Biden dejó, yo no sé si fue más para tumbar al anterior aliado de Trump en Honduras, pero pues aceptó la presidencia de Xiomara Castro cuando Obama, Biden, Hillary Clinton, pues fueron los que le dieron el golpe de Estado teledirigido a Manuel Zelaya. Bueno, es toda una historia. Entonces hay mucha intimidad en la relación. Yo incluso podría hablar que los países tienen a veces que escoger países clave para tener una relación en cualquier región, ¿no? Yo creo que con Honduras la relación va viento en popa. Yo me enteré cuando estuve en Honduras, había el problema de 3,000 hondureños desaparecidos. Por lo que veo, algo resolvieron, porque si no, pues no se hubiera dado la visita, así de fácil, ¿no? Vean, feliz Andrés Manuel con Xiomara, ahí la tienen también, es una gran bueno, yo veo que es una gran presidenta. A Xiomara le deseamos la mejor de las suertes. Incluso Andrés Manuel se metió en la política interna con tanta intimidad que apoyó la reforma eléctrica que piensa lanzar el gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Rompió el protocolo. En Honduras apoyamos reforma eléctrica de Xiomara Castro. El presidente expresó así su opinión sobre una iniciativa que dijo garantizará precios justos para los hondureños. Belice, como que llamó la atención, ¿no? Belice, alguien dirá, bueno, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió poner a Belice? Bueno, ya lo veremos. Pues estuvo bien, pues no pierde nada, ¿no? Y mediodía, no molesta a nadie. Pero además tiene una frontera con nosotros, incluso mucho mayor que la que tiene Belice con Guatemala. Hay relación de Belice con Quintana Roo, es muy fuerte de toda la vida. Los que viven en Chetumal lo saben muy bien. Entonces, no se perdía nada, ¿no? Pero yo revisando las cifras me llamó mucho la atención y se van a ir de espaldas, cuando yo les diga esto con datos duros, pues Belice es el patito feo, lo digo respetuosamente, pero a mí me llama más la atención porque es un paraíso fiscal. Ya ven, allá agarraron a varios mexicanos de origen házaro que se fueron a refugiar a Belice, y ahí también lavó dinero Lenin Moreno, ¿no? El expresidente de Ecuador con sus hijas. También, bueno, estos el famoso Stratford, no, ¿cómo se llama? Stanford, Banca Stanford, donde Castañeda Goodman lavaba dinero también, pues él fue
miembro del Consejo de Administración, ahí se fue a refugiar a quien uno de los grandes defraudadores, que fue su socio, naturalmente, presuntamente, aquí todo es presuntamente, se fue a refugiar a Belice, su correligionario, por cierto, de Guzmán Castañeda, etcétera. Entonces, quizás hasta pudiera hacer competencia con México a nivel turístico, Belice, pero cuando uno ve las cifras, yo me fui de espaldas, vean Belice, y ¿saben por qué lo pongo? Porque lo demás es muy fácil de abordar. Por ejemplo, Belice tiene, agárrense de la silla, ¿ya? ¿Ya se agarraron de la silla? De Producto Interno Bruto, así como lo escuchan, 1.991 millones. ¿Escucharon bien la cifra? 1.990. Es nada. Yo diría que es el paraíso fiscal más pobre del mundo. Le voy a dedicar un día un artículo, hasta me gusta como título, en demasía. Ustedes saben que Belice pertenece a la monarquía del Commonwealth. A veces se nos olvida. Es un paraíso fiscal británico. Bueno, llamó la atención la visita. Está bien, no se pierde nada. Tenemos 270 kilómetros de frontera con ellos. Hay mucha relación de Belice con Quintana Roo, con Campeche, incluso podemos decir hasta con Chiapas, etcétera. Según este periódico Debate, AMLO se apoya de Belice para poner en marcha el plan interno de inflación. ¿Por qué razón? Porque le quitó aranceles a muchos productos alimentarios que exporta Belice, sobre todo el azúcar. Bueno, y la BBC de Londres, obviamente que es británica, dice que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es que está en el radar Belice? Y para ellos es estratégica precisamente porque comparte su tercera y más pequeña frontera terrestre. Pues sí, la principal es Estados Unidos, de México, luego Guatemala y luego Belice. Pues hay que tener. Pero también tenemos las fronteras caribeñas, ¿no? En el Golfo, y una de ellas es Cuba. Amistad ya añeja, ¿no? Hizo mucho hincapié en ello el presidente López Obrador en un largo discurso de 1 hora que, bueno, sus críticos fustigaron y hasta comentaron que se había extraviado, que no venía al caso todo lo que comentó. Bueno, ya ven que ahí salió hasta el famoso Erasmo, que no conocíamos muchos, etcétera. Y hasta comentado fue para no hablar mucho de Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, que no exageren, que no exageren. Andrés Manuel es vivo y sabe por qué manejó esos términos. Él maneja muchos símbolos, señales. Acuérdense que es beisbolista y ahí mandó muchas bolas ensalivadas, bolas rectas, screwball, bolas de todo calibre. Bueno, Cuba es una papa caliente hoy para Estados Unidos, porque de facto los demócratas, el partido más cercano al régimen cubano, que los republicanos, ahí, sobre todo la región de Florida, que son republicanos, ya saben, todo el lío que hay con la isla, que nosotros siempre hemos pregonado la unificación de los cubanos. Tienen que poner de acuerdo. Ya estamos, yo creía que la tercera generación se iban a poner de acuerdo, y fíjense que no, una ucranización de Cuba, así, hay que llamar las cosas por su nombre. Pues son prácticas de Estados Unidos, ¿no? Dependiendo quién gobierna, si son los republicanos o son los demócratas. Bueno, la importancia de Cuba per se es geoestratégica. Ahí está Rusia, también está China, están a 100 millas de Florida. Remember 1962, hay una gran relación entre Rusia y Cuba desde siempre. Mucho cubano habla ruso, etcétera, etcétera. Es fundamental. Yo diría, Cuba es un remanente todavía de la Guerra Fría y no se ha resuelto y no se va a resolver con bloqueos. Díaz-Canel, el presidente cubano, tienen muy buena química ambos. Andrés Manuel, si no me equivoco, tiene 68 años. Díaz-Canel es un ingeniero eléctrico de la camada y del grupo de Raúl Castro. Tiene 62 años, etcétera. Y bien se ve la cordialidad grupal. Aquí aparece Marcelo. Del lado mexicano veo es el único que trae mascarilla, con honores. Pues sí, todos lados lo recibieron con honores. Bueno, y esta es la nota clave, esto lo sacó el periódico La Razón, que se reunió en privado con Raúl Castro. Pues sí, era normal, después de reunirse con él, ya vino para México el día de ayer. Raúl Castro sigue siendo, pues con el ejército, siguen siendo el bastión primordial del castrismo, ¿no? Y esa es una idea que lanzó Revolución en la Revolución. Bueno, hay muchos la están interpretando hasta en Cuba,
pues son reformas, ¿no? Entonces, yo lo que entendí es de que sí, que les levanten el bloqueo, fue que dice que es muy perverso el bloqueo, cito a Andrés Manuel, y que pues, el trueque, el quid pro quo sería las reformas. Eso es una revolución dentro de la revolución. De otra manera, pues, yo no entendería esta frase. Con Cuba la relación es histórica, ya lo planteó el mismo Andrés Manuel. Bueno, hasta Salinas se llevaba bien con Fidel Castro. Yo no sé qué protestan los salinistas. Yo hay cosas que conozco que no las puedo decir, entenderán. Las conozco muy bien Cuba, y sobre todo en la época de Fidel Castro. Ya con Raúl, no sé por qué, pero como que no tengo la misma relación, pero no es por mí. Creo que me vieron muy pro Fidel o no sé qué pasó ahí. Pero el admiración, el cariño, es un pueblo muy inteligente. Igual los cubanos de Florida, son muy inteligentes, muy emprendedores. La isla, bueno, una población muy educada, muy estudiosos. Y desde con Fidel Castro, una gran relación. El PRI tenía excelentes relaciones con Fidel Castro. Bueno, esto no se lo puedes pedir a Lito, que va a ser el sepulturero de ese gran partido que tuvo en su época, a un Lázaro Cárdenas, que hizo la revolución, a Plutarco Elías Calles. Imagínense que acabó en Alito. No, me doy. Vean, hay una frase que me llama mucho la atención de Andrés Manuel, porque esa sí me la sé. Cuando él fue presidente del hoy agónico PRD, su sueño fue siempre conocer al comandante Fidel Castro. Y no sé, por alguna razón no se dio. Y vean, yo que soy un emplumado de quinta, etcétera, pues sí tuve la fortuna de conocer al comandante. Ya ven, les he platicado de mi extensa charla con él. Bueno, y cuando veo yo a quienes lo critican, bueno, me voy a quedar a nivel de presidentes, para no perder el tiempo. Calderón, qué exageras, por favor. Digo, es un pigmeo. Bueno, perdón, me fui, lo que hice crecer demasiado. Es un insecto junto a Fidel Castro. Fox, ¿dónde están? Ya hoy no pasaron 10 años y ya no entran ni al basurero de la historia. Y vean dónde está Fidel Castro, dónde está el Che. Son históricos, son personajes ya, rebasaron su tiempo por sus alcances, sus ideales. Eran grandes geopolíticos. Bueno, sobre todo Fidel Castro. Che no, el Che era. Yo diría que el Che Guevara, siempre me he puesto, ¿qué es el Che Guevara? Pues yo creo que es el personaje importante del Quijote de la Mancha. Ese es el Che Guevara. Por eso pega tanto. Bueno, hasta en Irán enloquecieron con el Che Guevara. El gran comandante Soleimani, al que mandaron matar con un dron en la época de Trump, pues todos lo hacían como el Che Guevara en la época. Es decir, el alcance que tuvieron Fidel Castro y el Che Guevara a nivel universal no lo tiene ni en México Calderón, ni el mismo Fox. Bueno, Fox ni en Guanajuato. Pues ni sabemos quién es su papá, para empezar. No es broma, no se sabe quién es el papá. Por eso cambiaron el artículo 82 para hacerlo presidente. Cambiaron la constitución, porque hijo de extranjero no podía ser presidente de México. Y cambiaron la constitución. Todo venía preparado, ya cocinado, ya saben de dónde, por los Clinton. Entonces, bueno, y Calderón no gobierna ni su estado, hasta donde sea, de Morelia, ¿no? Eso dicen, ¿no? Bueno, entonces ahí gobierna Morena. Ni en sus estados los conocen ni reconocen. Vean la dimensión. Y se quieren comparar y luego sus lubricados, para no decir sus lubricantes, se lanzan a la yugular del Che y del Fidel Castro, que dictador. Pues es otro régimen, no puedes decir, tienen otro tipo de manejo. El régimen comunista sí se maneja. Vean, China es un régimen comunista. Y vean el éxito que tiene. Ya rebasó a Estados Unidos en muchos rubros. En economía lo rebasó. Tecnología, ahí van, ahí van. 5G, ya está China en la 6G. Ya rebasó a Estados Unidos. Inteligencia artificial, está ganando Estados Unidos. Dicho por el Pentágono, ¿eh? No crean que son cosas mías. Pero yo diría, ahí van empatados. Pero ya ven, Andrés Manuel dice que ya en el 2050 China va a tener el 60% del PIB y Estados Unidos del 7 al 10. We'll see, we shall see. Yo creo que va a ser hasta antes, pero no creo que sea tan dramático. No sé, puede ser más dramática la que hay de Estados Unidos. Vean, también él abreva mucho, tengo entendido, de Marcelo, que tiene excelentes relaciones con Macron, de primera. Y ya no se diga con Biden y Obama. Esa es una realidad. Entonces, bueno, yo diría ya después de esta cuestión secreta, si no conoció a Andrés Manuel a Fidel Castro, por lo menos conoció a Raúl.
Sí, pero no es lo mismo ser presidente de un partido en aquel entonces que presidente de México. Bueno, cualquier presidente de México era obligado a conocer a, a Fidel Castro. Hay una relación, además, muy importante. Y además a nosotros nos sirve de amortiguador Cuba en muchas cosas. Nosotros no podemos seguir nosotros la línea de los cubanos de Florida, aunque los querramos o los odiemos. Que esto no es de hoy. Estamos hablando de geopolítica pura. Por eso yo hablo mucho. Si realmente queremos participar en este jueguito, pues hay que abrir esa mesa de diálogo pero permanente, que tengan sus reuniones, no sé, una vez al año, 2 veces al año, que se reúnan acá, que vean cuáles son los puntos de contacto, que empezar a dialogar, buscar, porque si no nos vamos a meter a los conflictos internos de Estados Unidos que se contaminan con los pleitos externos de los cubanos, así de fácil. Bueno, lo del bloqueo, ya lo dijo abiertamente. Pese a ello, fíjense, Cuba, de todos los países que visitó, pues tiene la mejor economía, increíble, mucho mejor que la de Guatemala. A mí no me gustan hacer esas comparaciones baratas, que Guatemala es neoliberal y que Cuba es socialista, ergo y saco deducciones, ahí ya saben, ¿no? A rajatabla, no. Pero el bloqueo, pues sí pesa y lo han aguantado, etcétera, etcétera. Y Andrés pide, también lo apoyamos en eso, el levantamiento del bloqueo. Pero también hay que promover la unificación del pueblo cubano. No, vean, Cuba recibe muchas remesas de sus hermanos de Florida. Hay que hacer, no sé, hay que crear una mesa de diálogo entre los dos. Esa es la labor de México. Y no caer en esa dicotomía, ese maniqueísmo. Si es republicano, pues hay que invadir Cuba, y si es demócrata, pues hay que, pues, ceder en la cuestión del bloqueo, que no ha sido fácil, ¿eh? Vean, yo he sido muy crítico de los Clinton y todo, pero hay que reconocer que, acuérdense del niño González, creo que se llama Elian, algo así, pues lo manejó nada menos el asunto que un abogado una gente muy cercana a Clinton manejó el asunto del niño González. Es decir, sí hay voluntad en el Partido Demócrata de mejorar las relaciones con Cuba, pero no se puede precisamente al veto inherente de los cubanos en Florida. Entonces, por eso hay que crear esa mesa de diálogo en común. México puede cumplir esa. A ver, ¿qué cubanos en Florida quieren el diálogo con sus hermanos en Cuba, en la isla? Bueno, ahí los invitamos. ¿Quiénes quieren en Cuba el diálogo con sus hermanos allá en Florida? Para eso hasta profesor de kinder. Pues venga, aquí lo reunimos en México y vemos cuáles son los puntos de contacto para ya quitarle a los dos partidos de Estados Unidos las armas de uno y de otro. Bueno, y luego la novena, ahí sí Andrés Manuel también estuvo muy bien. Fue precisamente a negociar eso Marcelo con Blinken y creo que también con Mayorkas, que no se ha visto muy bien el Mayorkas, que es del Homeland Security, de la seguridad del hogar, a la novena cumbre de las Américas se va a dar en Los Ángeles, a ver, y quieren que no vayan 3 países del continente americano, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que porque son aliados de Rusia, y Rusia está en Ucrania, bueno, ya es la guerra mundial. Entonces, y por eso comenta Andrés muy bien, bueno, ¿y qué dices? ¿Son qué? ¿De la Vía Láctea? ¿De dónde? ¿De otra galaxia? ¿O qué? Son las Américas. Por cierto, como paréntesis, muchos países del Caribe ya se alebrestaron de que si no va Cuba, ellos no asisten a la Cumbre de las Américas. Y son islitas pequeñas y todo, sí, pero en número, pues se va a deslucir mucho el evento de la novena cumbre. Yo creo que sí le conviene, tiene que mostrar altura de miras Biden, y ya pues quería negociar con Venezuela por su petróleo, pues ya. Y ya que dejen que Nicaragua y Cuba escogen a sus enviados, no necesariamente tienen que ir los mandatarios, para eso sirve la diplomacia, que se negocie, y México puede servir precisamente de interlocutor, negociador y catalizador. Muy bien la postura en este punto específico, en los puntos específicos, yo creo tanto del presidente López Obrador como de su canciller, pues que le fue muy bien. Y vean, si se dan cuenta, como que ya hay un radar. México retoma el liderazgo que nunca debe haber perdido en la parte de habla hispana, ¿no? De Latinoamérica, porque Brasil pesa mucho, no lo subestimemos. Brasil prácticamente es el doble
de Sudamérica en Producto Interno Bruto, en número de habitantes, en muchas cosas, y en avance tecnológico, en universidades, etc. Esos son los dos gigantes. México es el gigante del norte y de Latinoamérica, y Brasil el gigante del sur. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la amistad entre México y Cuba! Muchas gracias.